Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre contando con los mejores expertos, con el foco puesto, como no, en el conflicto de Israel, que ojo, también tiene vínculos con el mercado cripto. De hecho, los militantes, tras el ataque de Israel, han llegado a recaudar millones en criptomonedas. Ojo con esta noticia porque enseguida les contamos todos los detalles. También pendientes de Binance y de su CEO, de Changpeng Zhao. Están recibiendo duras acusaciones por parte de Brasil en las últimas horas. Son unas acusaciones que directamente les vinculan con una estafa criptográfica. Estamos también pendientes del mercado cripto con Bitcoin, que ha perdido los $27.000 en los últimos minutos. En las últimas horas está en torno a los 26.700 y caídas generalizadas en el mercado cripto, no caídas abundantes, pero enseguida les contamos, repasamos cómo está el mercado cripto, pero empezamos con la noticia más importante del día de hoy, y es que, según apuntan algunos medios, en concreto el Wall Street Journal, jamás ha llegado a conseguir millones de dólares a través de criptomonedas antes de lanzar su ataque contra Israel, y además supuestamente estaría financiando su operación con los ingresos que recibe de las criptomonedas. En concreto son tres grupos: Hamas, la Yihad Islámica Palestina y su aliado libanés Hezbollah, los que han recibido grandes cantidades de fondos a través de criptomonedas durante el año anterior a los ataques. Esto es lo que apuntan las órdenes de incautación del gobierno israelí y los informes de análisis de blockchain. En este punto, el destacado investigador de criptomonedas Elliptic ha informado de que las billeteras de criptomonedas afiliadas al grupo Yihad Islámica Palestina recibieron 93 millones de dólares en criptomonedas desde agosto de 2021 a junio de 2023. BitOK Research también ha declarado que las carteras criptográficas relacionadas con Hamas han recibido aproximadamente 41 millones de dólares en criptomonedas entre diciembre de 2021 y junio de 2023. Después de esta reciente escalada entre Hamas e Israel, están apareciendo algunos de los actores más importantes de la industria de las criptomonedas, como por ejemplo el director jurídico de Coinbase, Paul Grigwald, que ha condenado la idea de un fondo para apoyar al movimiento de resistencia palestino de Hamas. Hay que apuntar que este ataque fue, desde luego, bastante repentino y, según apuntan algunos medios, como les decíamos, ha sido financiado, por lo menos en parte, por criptomonedas. Según se está informando, de hecho, ya se lo contamos en el día de ayer, la policía israelí ha congelado las cuentas criptográficas utilizadas por Hamas, que se utilizaban para recaudar donaciones y fondos en las redes sociales. Además, también se informa de que Hamas ha recibido grandes cantidades de fondos a través de criptomonedas durante el último año. De hecho, la agencia Reuters también está informando de que Hamas inició una campaña de recaudación de fondos en las redes sociales para instar al público a depositar criptomonedas en sus cuentas. La policía ha congelado las cuentas que buscan donaciones con la ayuda del intercambio de criptomonedas de Binance, una noticia que también les comentábamos en el día de ayer, esta cooperación, esta colaboración de Binance, del exchange más importante del mundo, con la policía de Israel, pero eso sí, todavía no conocemos los detalles, no conocemos los datos, no se han revelado la cantidad de cuentas congeladas ni tampoco el valor de las criptomonedas, pero el director jurídico de Coinbase, Paul Grigwald, ha afirmado que Coinbase está centrándose en erradicar a los malos actores que buscan utilizar las criptomonedas con fines ilícitos. Además, también ha agregado que Coinbase está realizando verificaciones de Know Your Customer, análisis de sanciones y también informes de actividades sospechosas y tiene sólidas asociaciones policiales. Una vez más, las criptomonedas relacionadas con vínculos o con grupos terroristas, en este caso se informa de que tanto Hamas como Hezbollah han recibido cientos de millones de dólares en criptomonedas. Una noticia de alcance que seguiremos en los próximos minutos, pero antes vamos a repasar el estado del mercado cripto con caídas en las últimas horas. Empezamos a repasar nuestro top 10. Repasamos el estado del mercado cripto con caídas en las últimas horas, caídas también en la última semana, y empezamos por la más importante. Empezamos echando un vistazo a Bitcoin, que se deja un 2,44% en la última semana, caídas también en las últimas 24 horas en torno a los 2,5 puntos, se deja de hecho un 2,50% hasta los 26.744 dólares. Ahonda en estas pérdidas Ethereum en segundo lugar, se deja un 4,68% en la última semana, pero eso sí, caídas algo más ligeras en las últimas 24 horas del 0,83% hasta los 1.556 dólares. En cuarto lugar tenemos a BNB, que también viene cayendo en los últimos 7 días, se deja un 3,20%, también en negativo en las últimas 24 horas, ya les aviso, caídas generalizadas en prácticamente todo el top 10. En el caso de BNB se deja un 1,08% hasta los 205 dólares. En quinto lugar tenemos a XRP, una de las más señaladas en la última semana, una de las que más está cayendo, una de las que más se habla también en los últimos meses, pero
Ojo, porque ya se deja un 8,74% en los últimos 7 días, también en las últimas 24 horas, caídas del 2,33% hasta los 48 centavos. Séptimo lugar para Solana, también en negativo en la última semana, se deja un 3,15%, eso sí, prácticamente plano en las últimas 24 horas, con caídas leves del 0,08% hasta los 21,99 dólares. Octavo lugar para Cardano, que tampoco se salva, también cae en los últimos 7 días, se deja un 3,45%, caídas algo más ligeras en las últimas 24 horas del 0,55% hasta los 24 centavos. Noveno lugar para Dogecoin, también viene cayendo en la última semana, se deja un 4,63% en las últimas 24 horas, caídas de algo más de un punto porcentual, 1,11% abajo hasta los 5 centavos. Décimo lugar para Tron, también en negativo, pero cayendo un poco menos que el resto del top 10, se deja un 2,63% en la última semana, en las últimas 24 horas, prácticamente plano, cediendo un 0,26% hasta los 8 centavos y cerramos el top 10, como siempre, mirando a Toncoin, que es la única en positivo, la única que se salva dentro del top 10, subiendo un 2,26% en la última semana, pero eso sí, con caídas en las últimas 24 horas del 1,13% hasta los 1,99 dólares. Así está el mercado cripto, caídas generalizadas, caídas y, como siempre, muchas noticias, muchas últimas horas que empezamos a repasar ya con nuestras Crypto News. Empezamos a repasar la actualidad del mundo cripto y empezamos a hablar de una de las personalidades más conocidas de la televisión, Jim Cramer. Ojo que esto sí que son buenas noticias para el mercado cripto, y es que este asesor financiero, que suele estar bastante equivocado, se está mostrando bastante negativo. De hecho, hizo una lluvia de ideas sobre posibles oportunidades de inversión y después de rechazar el oro centró su atención en Bitcoin como un posible lugar alternativo para invertir dinero y dijo lo siguiente, dijo: no puede estar en algo donde el señor Bitcoin está a punto de caer en picado. Este hombre, famoso un poco pues como Tomás Roncero, ¿no? Por su gafe, por su contragafe. En este caso suele suceder todo lo contrario a lo que él dice, así que vaticina caídas para Bitcoin, así que posible que en los próximos días tengamos noticias positivas para el mercado. Lo que no son noticias positivas ni mucho menos, ya no solo para el mercado, sino también para una de las empresas más importantes, para Binance y para su CEO, es lo que está sucediendo en Brasil. Un comité del Congreso de Brasil ha acusado a Binance de ser una plataforma para un esquema piramidal fraudulento. Además, ha alegado que su director ejecutivo, Chan Pensao, tenía intenciones ilícitas al establecer múltiples empresas en la región. Apunta que Binance fue una de las empresas utilizadas en el esquema piramidal financiero fraudulento atribuido al excamarero Gleison Acacio dos Santos. Además, también en un informe, el comité alega que Binance ha realizado transacciones por aproximadamente 791 millones de dólares en Brasil sin que los reguladores locales tuvieran conocimiento de sus operaciones. Y terminamos ahora sí con buenas noticias. Uno de los bancos más importantes del mundo, Standard Chartered, predice que Ethereum alcanzará los 8.000 dólares para 2026. Según apunta este banco, al menos a su parecer, Ethereum tiene el potencial de alcanzar una altura de precio nunca antes vista en los próximos 3 años. Esta institución bancaria, con sede en Reino Unido, ha compartido un informe con algunas proyecciones de precio para la segunda criptomoneda más importante por market cap. De hecho, según apunta este informe, dice más o menos que Ethereum podría dispararse por encima de sus máximos históricos hasta alcanzar los 8.000 dólares. Ojo, porque sería un crecimiento del 400%, teniendo en cuenta que su precio actual está en torno a los 1.600, ahora un poquito más bajito, en torno a los 1.556. Este repunte, según apunta este banco, podría ocurrir hacia finales de 2026 y sería impulsado por una serie de factores, incluyendo una serie de casos de Ethereum, como la tokenización y los juegos que el banco estima que van a traer cada vez más interés. Una de cal y una de arena, predicciones por parte de Jim Cramer, también en este caso de Standard Chartered y Binance, que sigue en el foco, en este caso con graves acusaciones por parte de Brasil. Nosotros vamos a ir con una breve pausa y enseguida volvemos con el mejor análisis aquí en Negocios Televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro.
Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. ¿Pero cuál es la comisión? Cero comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online e invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión. Volvemos con los mejores expertos, los mejores temas y ojo con lo que les vamos a presentar en los próximos minutos. Vamos a hablar de nómadas digitales y de cómo las criptomonedas pueden ayudar a algo así como Airbnb, tener experiencias VIP, un tema desde luego bastante interesante que nos va a traer uno de los mejores expertos del país. Ya contamos con Alberto Toribio, CTO de POAP, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Buenas tardes, Sergio. Un placer hablar contigo hoy de un tema muy interesante, también ligado con POAP. Interesante, cuanto menos. La semana pasada estuvimos hablando de Free Tech, que está revolucionando las redes sociales, y ahora vamos a hablar de algo no parecido, pero bueno, sí que tiene algo que ver, sobre todo en este caso las criptomonedas involucrándose en un cambio de paradigma, en este caso sobre todo para los viajes. Cuéntanos un poquito, Alberto, ¿qué es esto de CryptoNomads? Pues verás, Sergio, los CryptoNomads son una comunidad de personas que tienen en común poseer el mismo NFT. Se trata de una comunidad muy especial porque cuando yo les conocí en París este año, asistiendo a una cena, preguntaron cuántos de ellos habían vivido en más de 5 países en el último mes. Un disparate, eso es casi a más de un país por semana. Y no es algo especial de un mes, sino que ocurre durante toda su vida. Para mi sorpresa, la mayoría de ellos levantaron la mano y el raro en aquella cena fui yo. Me encontré en un lugar en el que las personas que son nómadas digitales viven trabajando para compañías como aquí en España pudiera ser Inditex, que tiene a la mayor parte de su plantilla en remoto, o compañías propias del entorno Web3, viven a lo largo de todo el mundo y forman parte de estas comunidades para tener beneficios especiales. Y es que, verás, cuando vamos a un lugar a vivir en remoto o asistimos a una conferencia, por ejemplo, ya sea la de Denver o la de París, llegamos a un lugar donde no conocemos a nadie. Y llegar allí y poder hacer amistad porque formas parte de una familia, de un vínculo, que te presenten a gente, que te presten un lugar donde trabajar o incluso donde dormir, es muy útil, especialmente si tienes ese estilo de vida. Y es por esto por lo que las personas se hacen miembro de CryptoNomads, por ejemplo, una de estas comunidades, pero hay muchas más, Sergio. Pues hay muchas más y cuéntanos un poquito cuáles son y sobre todo cuál es el objetivo de estas comunidades, qué se puede conseguir, qué ventajas ofrecen. Pues voy a compartir mi pantalla para que podáis ver cómo son estas comunidades. Las hay de todo tipo y se parecen mucho, Sergio, a la forma en la que habitualmente construimos sociedades. Cuando mandamos a nuestros hijos a estudiar a un colegio, aquí en Madrid el Colegio del Pilar o en general buenos colegios, lo hacemos porque somos conscientes de la importancia que tienen las relaciones en nuestra vida. Sabemos que nuestros hijos van a crecer acompañados de una serie de personas que, bueno, van a llegar a ser influyentes, van a tener un buen empleo o van a tener una serie de hábitos que queremos que nuestros hijos también tengan. Cuando nuestros hijos crecen, la mayoría de oportunidades o una parte muy importante de ellas en la vida vienen porque conocemos a las personas y confían en nosotros. Porque hemos estudiado en el mismo colegio, tenemos algún tipo de vínculo. Lo primero que hacemos cuando hablamos con alguien es intentar buscar vínculos. Oye, tú y yo somos de La Mancha, tú y yo vivimos en tal país, tú y yo hemos estudiado en esta universidad. Las hermandades en la universidad son básicamente eso, ¿no?
Y aquellos que no han tenido la fortuna de estudiar en uno de estos sitios, donde lógicamente conoces a la gente y formas parte de una comunidad a lo largo que te acompaña a lo largo de toda tu vida, pueden formar parte de comunidades emergentes que se están creando ahora, ¿no? Esta es una de ellas y las personas que forman parte de ella, en lugar de tener en común el haber estudiado en un mismo colegio, lo que tienen en común es que tienen un estilo de vida similar, que son nómadas digitales. Pero hay otras muchas. Esta, por ejemplo, ha sido muy polémica. Son los NFTs del pequeño Nicolás, un personaje público aquí en España que ha sido enjuiciado por diversas causas relacionadas con la política y la seguridad de Estado. Y, o sea, tratándose de una persona tan popular y con tantos contactos, como veis hoy la sesión va de esto, pues lo que ha hecho es crear una comunidad de personas para que se hagan favores entre sí. Favores que van desde encontrar empleo hasta acceder a un sitio VIP en una discoteca cuando ya no quedan plazas. Son cosas que habitualmente todos hacemos, tratando de tirar de contactos de una u otra forma de las comunidades de las que ya formamos parte. Pero en este caso, como ves, hay un par de ejemplos diferentes. Este probablemente sea el más polémico, no lo he querido sacar precisamente por eso, Sergio. Pero hay de todo. Las que ya conocíamos, por ejemplo, las comunidades de los PFPs, aquí desde luego son las estrellas. Todos conocen las de los CryptoPunks o las de los Bored Apes, pero vamos a hablar de una un poco menos conocida, la de las gafas, los CryptoNouns. Los Nouns son una serie de personas que son entusiastas de la Web3 y que podrás ver en todas las conferencias a las que vayas. Cuando yo fui a Japón, por ejemplo, este abril, al hackathon de Global, ellos estaban allí y ofrecían a todo el mundo hacerse fotos con sus gafitas. Todas estas comunidades tienen algo particular también, y es que hay un elemento que los distingue, algo que todos ellos pues no solamente comparten como ser nómadas digitales, sino un elemento visual como puede ser el gorro de Chema Alonso, el famoso hacker que es directivo de Telefónica, algo que les distingue y les hace formar parte de una especie de universo creativo. Todo lo que toca ese elemento hace que forme parte de su universo. Por ejemplo, en este caso, las gafas. Si le ponen las gafas a cualquier cosa, automáticamente sabes que eso tiene que ver con Nouns, ¿no? Es algo también muy interesante. Aquí vemos otro ejemplo. A estos los conocí en París. Compré uno de los NFTs justo antes de ir a una fiesta y me fue tan útil, Sergio, que me permitió conocer a los fundadores, por ejemplo, de One Inch, a quienes no conocía. Así que, como ves, es tremendamente útil. Pues tremendamente útil es también estar atento de toda la actualidad, Alberto. Así que te voy a pedir que aguantes un minutito porque estamos recibiendo ya declaraciones por parte del secretario general de la ONU, declaraciones de Antonio Guterres con este conflicto de Israel en el foco. Vamos a escuchar las declaraciones y las respuestas por parte de Antonio Guterres. Forget the images of this supercharged cycle of violence and horror. I'm in continuous contact with leaders in the region with an immediate focus on several key priorities. We must avoid spillover of the conflict. I am concerned about the recent exchange of fire along the Blue Line and recent reported attacks from southern Lebanon. I appeal to all parties and those who have an influence over those parties to avoid any further escalation and spillover. I call for the immediate release of all Israeli hostages held in Gaza. Civilians must be protected at all times. International humanitarian law must be respected and upheld. About 220,000 Palestinians are now sheltered in 92 UNRWA facilities across Gaza. UN premises and all hospitals, schools and clinics must never be targeted. UN staff are working around the clock to support the people of Gaza, and I deeply regret that some of my colleagues have already paid the ultimate. Pendientes de las declaraciones del secretario general de la ONU, que apunta que el principal objetivo es evitar cualquier escalada. Dice que se está desarrollando un círculo de violencia y de horror y que por ello está en contacto directo con representantes del territorio y además apunta a una cuestión: los civiles nunca deben ser el objetivo. Seguimos escuchando a Guterres. To facilitate humanitarian access through the Rafah crossing and to make the Al Arish airport available for critical assistance. There is no time to lose. Every moment counts. Thank you. Should Israel stop bombing Gaza? Thank you. I will be back.
Así terminaba Guterres diciendo que no hay tiempo que perder, que cualquier minuto cuenta. Precisamente nosotros, sin perder ni un solo minuto, vamos a conectar directamente con el secretario general, en este caso de la OTAN, Jens Stoltenberg. Le escuchamos ya. Ukraine closer to NATO. We also brought Ukraine to within one step of the alliance by removing the requirement for a membership action plan. And we agreed a program to make Ukraine's armed forces fully interoperable with its future NATO allies. Today, in the NATO-Ukraine Council, we discussed Ukraine's priorities on its path to NATO membership, including long-term interoperability and defence procurement. A modernized defence and security sector will not only help Ukraine to prevail, it will also ensure the Ukrainians can sustain peace and stability. Allies commended Ukraine's continued fight against corruption, even in the midst of Russia's brutal war. We also made clear that NATO will step up support to help Ukraine weather another difficult winter. This includes providing more cold weather clothing, demining capabilities, fuel and medical equipment. This will help the brave Ukrainian forces to fight through the cold. Pendientes del secretario general de la OTAN, está hablando de Ucrania, dice que está más cerca de la OTAN, que está a un paso de la alianza, que de hecho se está llevando a cabo un plan de acción para que en los próximos meses pueda entrar en la alianza. Además dice que no es solo importante que Ucrania pueda resistir los ataques, sino también que empiece a haber una paz duradera y que también Ucrania se desarrolle en los próximos meses. Por último, terminaba apuntando a que vamos a ver un invierno difícil y que por eso la OTAN va a profundizar en sus ayudas. Seguimos escuchando a Stoltenberg en este caso ya respondiendo a preguntas. Assurances in recent days that neither the infighting in the US Congress nor the war or the conflict between Israel and the Palestinians will affect support for Ukraine. On what basis can you give those assurances, especially given in the case of Israel, they're asking for air defence and ammunition, which is also what Ukraine is asking for? So first of all, what we've seen today is that actions speaks louder than words, meaning that not only do we tell clearly that NATO allies are ready to stand by Ukraine, but actually allies are delivering more support to Ukraine. More air defense, F-16s, ammunition, more training, and packages of different types of support. So I think the meeting today, the NATO ministerial meeting and also the meeting of the NATO Defence Contact Group demonstrates that NATO allies are there to provide support to Ukraine, and not only in words but also in deeds. And that's a strong message to Russia and to anyone that believes that Russia can wait out NATO allies. We are there to support Ukraine. And I'm confident that NATO allies will continue to do so, not least because it is in our security interest that Ukraine prevails. Their fight is our fight, their security is our security, their values are our values. So it's in our national security interests to ensure that we continue to support Ukraine and that Ukraine prevails. And that has been a message from all NATO allies since the start of the war, and we have demonstrated our support through unprecedented support to Ukraine. Then, of course, NATO and NATO allies, we have the capability, the strength to address different challenges at the same time. We don't have the luxury of choosing only one threat and one challenge. So NATO allies also have the capability to address the situation in the Middle East. And as you know, several NATO allies have provided support, intelligence, other types of support to Israel. We'll go to Sky in the third row in the middle, please. Stoltenberg está ya respondiendo a preguntas. Dice que los aliados de la OTAN están mandando un mensaje contundente a Rusia, que más allá de las palabras están llevando a cabo acciones, que precisamente eso es de lo que se ha hablado en la reunión de hoy, que va a haber más armas, más munición y más equipamiento médico para Ucrania, que no solo van a ser mensajes y que además la OTAN tiene la capacidad de afrontar diferentes retos, diferentes desafíos, al mismo tiempo que también hay capacidad para ayudar en el Medio Oeste y que por lo tanto también los aliados de la OTAN van a ayudar a Israel. Seguimos escuchando a Stoltenberg.
Israel has the right to defend itself, and they have suffered horrendous terrorist attack over the weekend with many civilians killed. And Israel has the right to defend itself against these types of terrorist attacks. Then I also expect that, of course, when we see Israeli responses, it will be proportionate, and it is important as this conflict continues to do whatever is possible to prevent the loss of innocent civilian lives. I think it's also an important message that any nation or organization hostile to Israel should not try to utilize the situation we now see. We also see that, for instance, the United States has increased its military presence in the region to also send a clear message of deterrence to prevent escalation of this conflict. Go to Fox on the third row here, please. Seguimos con más respuestas por parte del secretario general de la OTAN. Le han vuelto a preguntar por Israel, por el conflicto que está teniendo lugar en Medio Oriente, y el propio Stoltenberg dice que Israel tiene el derecho a defenderse, pero eso sí, que debe tener cuidado con los civiles. Dice que el ataque que ha sufrido este pasado fin de semana ha sido horroroso, pero insiste en este mensaje, que Israel tiene derecho a poder defenderse, pero que debe estar en la línea del derecho internacional. Seguimos escuchando Stoltenberg. Más preguntas. Well, NATO has been concerned about our critical undersea infrastructure for a long time, for many years. And of course, NATO has capabilities. We have intelligence that is relevant to address and to minimize the risk and to protect our critical infrastructure. After the attacks, the explosions on the Nord Stream pipelines, we stepped up further. We have established a cell here at the NATO headquarters to coordinate efforts, and we are in the process of also establishing a center at our maritime command in Northwood to step up what we do on protecting critical undersea infrastructure. I spoke with the Finnish president yesterday, Sauli Niinistö, and also with the Prime Minister of Estonia, Kaja Kallas, yesterday. They updated me on the ongoing national investigations by Finland and Estonia. They share, of course, what they find with NATO. I told them that we are ready to help them with the national investigations, and I also updated them on what NATO is doing in general to protect our critical infrastructure. We have to understand that these undersea critical infrastructure is vulnerable, because we speak about thousands of kilometers of pipelines, of cables, of internet grid, of power grid, which by nature is vulnerable. Therefore, it is important that we share information, that we share intelligence, and that we also share best practices in how to protect both between NATO allies, but also between the government and the private companies that are operating most of this critical infrastructure. Thanks. We'll go to Politico, row 4, please. Más respuestas por parte de Stoltenberg, que dice que la OTAN tiene la capacidad para proteger sus propias infraestructuras, que sí que es cierto que ha habido cierta preocupación, pero que tienen la capacidad y que además tienen la inteligencia para minimizar estos riesgos. Ha hablado de que tanto Finlandia como Estonia están llevando a cabo investigaciones nacionales por este posible sabotaje que ha tenido lugar en las últimas horas, este posible nuevo caso Nord Stream, pero Stoltenberg ha querido insistir, ha querido dejarlo claro, la OTAN no es vulnerable. Seguimos escuchando al secretario general de la OTAN. A platform, a hub for other allies to deliver Ukraine, to deliver military support into Ukraine. On Slovakia, they just had an election. There will be a new government, but I'm absolutely confident that NATO allies will continue to provide support to Ukraine because it is in our security interest, and
allies have demonstrated that in deeds through the meeting today. So, of course, it is for the new government in Bratislava to speak on behalf of Slovakia. It's not for me, but I'm confident that NATO allies will continue to provide support to Ukraine. We'll have Swedish radio in second row, please. Just over here. But, Secretary General, what kind of contacts, more concrete, does NATO have with Finland and Estonia regarding this pipeline issue? More concrete, and anything new regarding the Swedish membership? Well, the contact is that we have contact on the highest political level. I spoke with the President and the Prime Minister yesterday. We have our military authorities working closely together, sharing information. Of course, Estonia and Finland are NATO allies. They are present here at the NATO headquarters with military experts. We share information, and we have, of course, different platforms of also sharing classified information. That's exactly what we are doing. It's too early to determine exactly what caused the damage of these. The pipeline and the cable. There are ongoing investigations, and until they are finalized, I think it's a bit too early to tell. But if it is proven that this is a deliberate attack on allies' critical undersea infrastructure, this would be a very serious incident, and it will be met by a united and determined response from NATO. But it remains to determine what caused the damage, and therefore I think it's a bit too early to say exactly how NATO will respond. It depends on what the investigation will reveal. But we share information constantly at different levels, the technical level, the political level, with two NATO allies, Estonia and Finland. On Swedish membership, I'm in regular contact with the Turkish authorities. I met with President Erdogan recently in New York. I spoke with the Turkish foreign minister a few days ago. And my message is, of course, that we have an agreement in Vilnius where Turkey said clearly that they are ready to ratify, that the papers for ratification will be transmitted to the Grand National Assembly, and that the President will work with the Grand National Assembly, the Parliament, to ensure ratification. And it was stated clearly that that should happen as soon as possible, meaning that when the Assembly, the Parliament again convened, then this process should start to take place. Now the Parliament has just convened a few days ago, and therefore I expect this to happen. Just one or two more. We'll go to Espresso TV Ukraine, row 2. Seguimos escuchando al secretario general de la OTAN. Le han vuelto a preguntar por el posible sabotaje en Finlandia. Dice que están manteniendo contactos de alto nivel con Finlandia y con Estonia. De hecho, apunta que están hablando tanto con el presidente como con el primer ministro como con las autoridades militares. Le han preguntado también sobre qué están hablando y dice que están recibiendo información clasificada de lo que están analizando las autoridades y también de los daños que han sufrido las infraestructuras. Seguimos escuchando a Jens Stoltenberg con más preguntas. Russia from the nuclear test ban treaty. Is it just blackmailing again, or maybe he can use actually nuclear weapons if the war in Russian aggressive war in Ukraine fails? Is there any information from the intelligence agencies about this? So first on ammunition. This is an issue we have put very high on the NATO agenda for many months, because when last summer we saw that this was more and more now turning into a war of attrition, we realized that, of course, we were not able in the long run to only dig into our own stocks to provide support to Ukraine, because then our own stocks were going to run too low. So in the beginning we could move ammunition from stocks to Ukraine. Since last summer, since last fall, it has been obvious that we need also to engage with the industry to ramp up production. And since then, we have worked here at NATO
with our existing structures, the different platforms we have to engage with the industry, but also based on NATO's capability targets, they have been revised upwards to ensure that allies are now producing more. Sometimes it takes time to ramp up production, but allies are now ramping up production. More and more contracts are signed. We have something we call framework contracts for 2.4 billion euros for ammunition, out of which 1 billion are firm contracts, and it was an issue also today. They need to ramp up production, and allies are increasing production, both to replenish our own stocks, but also to be able to continue to provide Ukraine with support. So this is extremely important. I welcome that allies are doing more, and I urge them to sign more and more contracts, but because there's this signing of contracts that can enable the industry to produce more and also to make investments in increased production capacity. So rest assured, and it was also an issue discussed with President Zelensky when I visited Kiev, also to have joint efforts by NATO allies and Ukraine to produce more also inside Ukraine, to ramp up production also in Ukraine. Then Russia's nuclear rhetoric throughout this conflict has been and continues to be reckless and dangerous. Russia must know that nuclear war cannot be won and must never be fought. Of course, we continue to watch what Russia is doing very closely. So far, we haven't seen any changes in their nuclear posture that require any changes in our nuclear posture. But of course, Russia's announcement on revoking ratification of the Comprehensive Test Ban Treaty demonstrates Russia's lack of respect and continued disregard for its international commitments, and this reckless endangers the global norms against nuclear explosive testing. NATO allies have upheld this norm against nuclear testing for over 25 years, and we have no plans to start testing again. Putin is trying to use nuclear blackmail to intimidate and coerce. He tries to use this nuclear rhetoric to prevent NATO allies from supporting Ukraine, but he will not succeed, because again it is in our security interest that Ukraine prevails. So we will continue to support Ukraine and will not allow President Putin to blackmail NATO allies through his nuclear rhetoric. Last question to Romanian radio here in row 2. Escuchamos a Jens Stoltenberg, que acaba de hablar de un posible chantaje por parte de Rusia, por parte de su presidente, de Vladimir Putin, en cuanto a las armas nucleares. Dice que la amenaza nuclear de Rusia es muy peligrosa. Además, advierte a Putin, dice que una guerra nuclear no puede ganarse y que no debe lucharse nunca. Además, apunta a que revocar la prohibición de estos test, de estas pruebas con armas nucleares, demuestra, según él, la falta de respeto de Rusia por los derechos humanos. Eso sí, ha dejado claro que la OTAN hace 25 años que dejó estas pruebas con armas nucleares y que no se plantea retomarlas en el corto plazo. Seguimos escuchando a Stoltenberg. Última pregunta. With different capabilities, and of course, since the full-scale invasion, we further stepped up our presence with planes, with surveillance drones, but also with ground forces, and after the incident with the drone, or the debris from the drone near Danube, we further increased our air policing with more planes in the NATO air policing mission in Romania. To help to detect, to help to monitor. So far, we have no proof that the drones that landed, or the debris, or the parts of the drones that have landed in Romania, are a result of an intentional attack on Romania. The indications and the information we have indicates that these are results of attacks that were targeted on Ukrainian targets, but then ended up in Romania, because they are targeting, as you know,
infrastructure, grain infrastructure in the Danube region, very close to the border of Romania. But rest assured, we have capabilities, different types of capabilities to closely monitor and also to help protect all NATO allies, including Romania, and we are constantly assessing the need to strengthen our presence, as we have already done in the Black Sea region, including in Romania, also after the drone incident. That's all we have time for. We'll see you tomorrow. Thank you. Thank you. Hasta aquí ha llegado la comparecencia de Jens Stoltenberg, del secretario general de la OTAN, que ha tratado muchas cuestiones, este posible sabotaje que ha tenido lugar en Finlandia. También le han preguntado sobre Israel y sobre si la OTAN va a tener la capacidad de enfrentar tantos desafíos al mismo tiempo. Lo ha dejado claro el secretario general, ha dejado claro que la OTAN podrá afrontar estos desafíos y que Ucrania no debe preocuparse, ya que el propio Zelensky estaba un tanto preocupado de que se desviara el foco en las últimas horas. Lo más importante ha sido la última respuesta. Ha hablado de la posible cuestión nuclear, del hecho de que Rusia esté volviendo a hacer pruebas con armas nucleares. Dice que la OTAN no va a llevar a cabo estas pruebas y además ha dicho o ha intentado lanzar una advertencia a Rusia. Ha dicho que una guerra nuclear no puede ganarse y que además no debe lucharse. Vamos a ir con una breve pausa y enseguida volvemos, seguimos con más análisis, más últimas horas aquí en Negocios Televisión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi masterclass. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión. Seguimos con más análisis, seguimos, ahora sí, enfocados en el mercado cripto, pero también con la trascendencia, la repercusión que puede llegar a tener este conflicto que está teniendo lugar en Oriente Medio. Vamos a analizar estas cuestiones y sobre todo vamos a hablar de Bitcoin y del papel que puede jugar como valor refugio, de la mano como siempre de los mejores expertos. Ya contamos con Félix Moreno, economista, que ya está aquí, que además debuta con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal,
Félix, muy buenas. Hola, Sergio. Un placer tenerte por aquí en un momento, bueno, pues desde luego bastante desagradable, pero un momento en el que, como venimos anunciando, venimos analizando durante toda la semana, Bitcoin vuelve a enfrentarse a una nueva prueba de fuego. Llevamos hablando toda la semana de cómo superó esta pandemia del COVID, este conflicto en Ucrania, un nuevo conflicto y, como decía, una nueva prueba para Bitcoin. No sé qué papel crees que puede desempeñar y, sobre todo, qué efecto puede tener, ya no solo en el precio, sino también en los fundamentos de Bitcoin. Si alguno de ellos puede erigirse, como por ejemplo esto que estaba comentando, el hecho de que Bitcoin pueda erigirse como un valor refugio. Bueno, ya has visto a Tudor Jones y a otros analistas financieros diciendo que en momentos de crisis le gusta el oro, le gusta Bitcoin, les gustan las cosas que no están correlacionadas con el sistema financiero más tradicional. Teniendo en cuenta esto, ¿crees que puede ser un detonante? De hecho, por ejemplo, hablábamos ayer de cómo la crisis bancaria que tuvo lugar en Estados Unidos hizo que el precio de Bitcoin repuntase y que muchos inversores, incluso grandes institucionales, empezasen a poner su foco, empezasen a poner la mira en Bitcoin. Estamos pendientes del halving que va a tener lugar en unos meses, pendientes de estos ETFs. ¿Crees que esto puede ser otro catalizador que se pueda sumar al próximo mercado alcista? Sí, yo pienso que el ciclo se va a repetir. Lo hemos visto en 2011, en 2013, en 2017, en 2021 y lo más probable es que se repita. Nada es... predecir el futuro siempre es absurdo, pero bueno, es el escenario de base con el que trabajamos. Y además este tipo de crisis internacionales y de crisis financieras pone de relieve el uso que tiene Bitcoin y especialmente la autocustodia de Bitcoin, que es lo que le da la capacidad de ser resistente a la censura y a la confiscación. Si tú eres un refugiado que tienes que cruzar fronteras, no puedes cargar con un lingote de oro con los ahorros de tu vida y seguramente no puedes cargar ni con shekels israelíes ni con pesos argentinos. Vas a tener que moverte con un teléfono móvil y con 12 palabras en tu cabeza que gracias a Bitcoin permiten traspasar fronteras con tus ahorros. Que transportar todos tus ahorros con lingotes de oro, pero quiero preguntarte también por la adopción de Bitcoin. Quiero preguntarte un poco para analizar en qué punto está. Hablábamos esta semana de que Brasil ocupa el 9º lugar. También está muy relacionada la adopción un poco con la necesidad que hay en los países. Enseguida quiero preguntarte por Argentina, esta devaluación que estamos viendo, ya no solo del peso, sino de todas las monedas fiat, pero si te parece, Félix, quiero que nos analices un poquito en qué punto se encuentra la adopción de Bitcoin y, sobre todo, cómo puede ir esta curva de adopción en los próximos años. La adopción sigue creciendo, va cambiando de forma, justo ha salido un informe ayer sobre Lightning Network finalmente con datos concretos sobre el crecimiento de Lightning Network en los últimos 2 años y en Lightning estamos hablando de un 1200% de crecimiento en 2 años. El crecimiento en Bitcoin en general se ralentiza algo en el mercado bajista. El año 2022 fue un año de corrección y en vez de duplicarse el número de usuarios, pues solo creció un 1,5%. Pero dentro de los ciclos la media sigue siendo de duplicarse cada año y yo con los datos en la mano no veo que eso esté cambiando. Sí, en los sitios donde hay más necesidad, donde la moneda es más débil, donde acceso a las cuentas bancarias o a los pagos internacionales en dólares son más difíciles, se usa más. Y de hecho en el informe te explican, por ejemplo, que hay países como Turquía donde se está disparando, pero bueno, en Argentina curiosamente hay tanta costumbre de usar el dólar y hay tanta tradición de refugiarse en el dólar al huir del peso que se está viendo mucho más uso de las stablecoins, de USDT y otras similares. Pero bueno, a largo plazo yo creo que eso es parte del proceso de aprendizaje. Una vez conoces la técnica para usar Tether, también vas a poder tener un monedero de Bitcoin y cuando te des cuenta de que el dólar cae como caen todas las monedas, Bitcoin mostrará su valor. Sobre eso te quería preguntar, Félix, te quería preguntar sobre la devaluación de las monedas fiat, ya no solo del dólar, que es cierto que en las últimas semanas se está aguantando un poquito mejor, pero hablabas del peso, ¿no? Ahora podemos hablar de la lira, vemos pues todas las monedas desplomándose, Bitcoin, pues que a largo plazo es todo lo contrario. No sé cómo valoras esta devaluación que estamos viendo de las monedas fiat, del sistema monetario, que no sé en qué puede acabar, Félix, no sé cómo puede acabar esto, porque no tiene buena pinta.
Pues mira, los políticos nos engañan un poco, pero de vez en cuando se les escapa la verdad. Estuve discutiendo con un exgobernador del Banco de España, con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, este sábado en un debate público sobre Bitcoin y sobre la moneda en general, y una de las cosas que él deja muy claro en su libro, Adiós a los bancos, es lo frágil que es todo nuestro sistema bancario, la inestabilidad que causa, los ciclos económicos que causa y la permanente devaluación de la moneda a la que está abocado. Y claro, que esto te lo diga cualquiera, un economista al que no le hace mucho caso, pues no te llama la atención, pero que te lo diga alguien que ha sido gobernador del Banco de España y que lo ha visto de cerca, que conoce el sistema, que conoce todos sus entresijos, que ha participado en crisis, porque él estuvo con Zapatero y con Rajoy, o sea, que ha visto casi quebrar España, que alguien te diga que eso es algo permanente en nuestro sistema, en Occidente, en los países ricos, supuestamente más desarrollados, incluido Estados Unidos, incluido todos los países europeos, te llama mucho la atención, porque no está hablando de Argentina, que sí, que lo vemos más rápido en Argentina, en Turquía, en Nigeria, en todos estos países que están teniendo crisis monetarias, pero es que siempre hay una veintena de países con crisis monetarias alrededor del mundo y llaman tanto atención que no notamos la crisis a cámara lenta que se ve en el dólar y el euro a lo largo de los últimos 20 años. Han perdido un poder adquisitivo tremendo y quien necesite comprar una casa se ha dado cuenta de que nuestra generación, bueno, quizás ya la mía no tiene la misma facilidad para acceder al mercado de vivienda, por ejemplo, que la de sus padres, que a lo mejor se compraron una casa con 4 o 5 años de ahorro y ahora con 40 años no llega. Bueno, pues desde luego estamos viendo, ¿no? Es evidente la devaluación de las monedas fiat, pero sobre todo llama la atención lo que está sucediendo en Argentina, lo que está sucediendo con el peso. De hecho, la economía está jugando un papel fundamental en las elecciones, pero no solo la economía, también Bitcoin empieza a entrar en algunos discursos. Hablabas ahora de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, del gobernador del Banco de España, es gobernador del Banco de España, pero por ejemplo, en los últimos meses estamos viendo a Robert Kennedy Jr., el propio Milei hablaba a lo mejor indirectamente de Bitcoin. Vemos que poco a poco también va cogiendo peso en las elecciones. Todavía es cierto pues que un peso bastante relativo, pero ¿crees que puede jugar un papel importante? Quizás no en estas elecciones, sino de cara al futuro, esta cuestión, ya no solo de Bitcoin, sino de su papel y de cómo puede ayudar un poco precisamente a lo que comentamos, a contrarrestar esta devaluación que vemos de las monedas fiduciarias. Sí, sin duda. En Argentina, obviamente, el debate es sobre la dolarización porque el peso está hundiéndose a tal velocidad que cualquier cosa es mejor. Pero en Estados Unidos, en las elecciones, no solo tenemos a Robert Kennedy Jr., tenemos también a Vivek Ramaswamy, creo que lo diré bien, y a un par de candidatos más en ambos partidos. Bueno, Robert Kennedy Jr. justo se acaba de declarar como independiente, pero vamos, en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano hay en ambos candidatos a la presidencia que son muy favorables a Bitcoin porque ven que es un tema, primero, que cruza líneas políticas de izquierda y derecha, que es más generacional que otra cosa, que tiene mucho tirón entre los jóvenes que son los que más están sufriendo las injusticias monetarias en Estados Unidos y que están buscando una solución, algo mejor. Y la verdad es que hace mucho tiempo, generaciones casi, que el tema monetario no entraba en campaña electoral y por primera vez está entrando. A ver, para Bitcoin es muy pronto para darles la solución a un país desarrollado, pero si sigue creciendo así dentro de unos años no lo será. Y al final no veo que por medios tradicionales se vaya a solucionar la crisis monetaria a cámara lenta que tenemos en Occidente y a cámara rápida que hay en otros países, y Bitcoin da una alternativa. Bueno, pues hablando de alternativas, desde luego si Bitcoin ya es una alternativa a día de hoy, a ver qué sucede cuando en los próximos años implementen estas CBDCs, estas monedas digitales de los bancos centrales que cada vez están más cerca, y quiero saber un poco cuál es tu opinión, cuál es tu valoración. Hablabas, por ejemplo, de Nigeria, donde las CBDCs desataron el caos. Afortunadamente, al final tuvieron que terminar con esta propuesta, pero precisamente hablando de CBDCs, en Argentina un candidato ha propuesto hacer algo así como un peso digital. ¿Qué papel pueden jugar las CBDCs y, sobre todo, más o menos para cuándo vaticinas tú que pueden entrar en escena?
En Europa está muy avanzado el tema, ¿eh? Llevan ya 2 años con iniciativas legislativas y con investigaciones. Ya es público, están contratadas las empresas, incluido algunas españolas, incluido Amazon, que están desarrollando los prototipos por encargo de la Comisión. Y Christine Lagarde ya lo ha hablado muchas veces. Ahora, justo en octubre, por eso está tan de moda el tema, toca tomar decisiones sobre si avanzar o no. Parece que vamos a tener un piloto en 2024, muy probablemente en Europa. En Argentina, bueno, es mucho hablar y no veo yo que vayan a hacer nada inmediatamente. Tienen las elecciones de por medio primero, ya veremos qué pasa ahí, pero en Europa esto va a avanzar y además va a avanzar con muy pocas lupas, muy poca luz y taquígrafos de análisis público, porque es un tema que aburre a la mayoría de la gente. Nadie quiere pensar sobre el tema monetario y no lo verás abriendo muchos telediarios, pero bueno, poco a poco irán sacando más cosas, irán promocionándolo y obviamente yo creo que sería un desastre. O sea, si nuestro sistema monetario ya es un sistema de planificación centralizada y de cárteles y de privilegios, ¿qué se podría hacer con un sistema absolutamente centralizado en Frankfurt en el que con un botón puedes bloquearle la cuenta a alguien? No, sería absolutamente terrible. En el mejor de los casos pasa lo de Nigeria, que es un auténtico fracaso y tienen que recular un poco, y en el peor de los casos pasará lo de China, que han conseguido que ya haya 286 millones de personas en China. Van extendiendo el piloto, todavía no ha habido un lanzamiento oficial, pero ya hay 286 millones de personas en China que tienen un wallet de CBDCs en su móvil y que de vez en cuando la usan. Y el peligro que esto tiene para la privacidad, para la manipulación social por parte de los gobiernos, para la cancelación de cuentas bancarias, de la cancelación financiera de los opositores, la censura financiera y sobre todo el tener a la gente cautiva, porque claro, tú combinas una CBDC que todos los ciudadanos tienen en su bolsillo con una renta básica universal, pues ya tienes a toda la ciudadanía dependiente. O de repente hay una crisis y mandas el estímulo directamente a los móviles de la gente. ¿Quién no va a instalársela? ¿Quién no va a instalársela? Ya vimos algo parecido con Trump cuando repartió cheques de estímulo durante el COVID, pero claro, esto sería 1000 veces más rápido. Sería darle un botón y de repente, toma, 1000 euros para cada ciudadano en su cuenta, en su teléfono. Claro, es muy difícil luchar contra eso, pero por el otro lado está el riesgo de que abusen de eso, porque claro, una vez lo hagan, las peticiones para que lo vuelvan a hacer, cada vez que pase cualquier cosa, cada vez que haya un grupo con necesidad que quiere esa ayudita, van a ser tremendas. Y bueno, no te digo ya la pelea política entre los gobiernos de la Unión Europea para que les asignen más o menos las ayudas de los países más ricos a los países más pobres, o las ayudas financieras al sistema económico, pueden ser muy arbitrarias, muy injustas y a la larga se pasarán de frenada y nos llevarán a un gran problema de inflación. Ya hemos tenido algunos avisos. La impresión de dinero masiva durante el COVID nos ha llevado a la inflación del 10% en Europa, que no veíamos desde los comienzos del euro, desde antes del euro, y la próxima será más gorda, porque van a tener herramientas más rápidas para sus desmanes monetarios. No somos conscientes todavía de la que nos viene encima, Félix, pero nosotros intentamos poner nuestro granito de arena y sobre todo pues alertamos un poco para que la gente se vaya educando y se vaya formando para que puedan protegerse ante esta manipulación, ante este control que pues desgraciadamente se viene en los próximos años. Muchísimas gracias, Félix, por estar con nosotros, un placer. Muchas gracias, un saludo. Pues nosotros vamos a seguir precisamente hablando de toda la actualidad, toda la información, todas las últimas horas. No se vayan porque enseguida seguimos con el mejor contenido aquí en Negocios Televisión.